¿Qué más estará logrando aquello? ¿Qué más estará efectuando aquello en las mentes de adultos con estas inclinaciones, ¿no? Estas son las cosas que nos preocupan tanto. Y yo, como representante de la iglesia, tengo que hacerme cargo hoy de algo que me causa profundo disturbio. Cuán común ha sido en la iglesia. Pero de eso vamos a hablar al otro lado, de un corte que tengo aquí, que quiero que veas que son, interesantemente, David, las opiniones del público con relación a estos monstruos. Y vamos a ver después si son tan monstruos, y vamos a ver después cómo podemos tratar de ayudarlos, sanarlos, y más importante, al final, me gustaría mucho poder ayudar, y vamos hasta a orar por personas que han sido víctimas de abuso sexual. Veamos primero este video. Con tratamiento yo creo, pero es bien complicado el tema. Yo creo que la sociedad todavía no ha asumido muy bien, digamos, la seriedad del tema. No, porque se ha visto que han habido violadores y no se han rehabilitado. Yo creo que sí, pero si la persona tiene el deseo de rehabilitarse. Sí, yo creo que sí, pero obviamente, claro, está en la voluntad que uno le dé al tratamiento, porque si no quiere y va, no va a servir de nada. Bueno, yo creo que sí tiene cura, pero depende también de la persona y también si ella quiere mejorarse y si es que también después del tratamiento, si se le da la oportunidad, igual puede caer de nuevo, pero no sé. Para nada, porque se ha comprobado que la gente nace con este problema y por los estudios y por la duración que tienen esta especie de rehabilitación, ninguna de ellas ha dado resultado. Históricamente y es sabido que muchos psicólogos han hecho estudios sobre el tema y no hay cura. Deben tener algún componente genético asociado súper importante. No creo que a pesar de todas las terapias psicológicas o psiquiátricas que les puedan realizar, vayan a tener una vuelta completa. Yo pienso que no tiene cura porque se han hecho estudios en el cual que siempre dicen que la pedofilia es una opción sexual. Entonces yo pienso que no tiene cura. Pienso que es una enfermedad de la cabeza, entonces si no tiene un buen tratamiento, hay cambios que no se erradican. ¿Cómo ves tú, David? La mayoría de la población rechaza al pedófilo y piensa que no tiene cura. Ahora, ¿tú has tratado personalmente con ellos? Dinos, ¿hay esperanza? ¿Tiene cura la pedofilia? Yo creo que sí, es abordable terapéuticamente, sobre todo en el pedófilo regresivo, sobre todo cuando el abuso sexual ocurre al interior de la familia. De hecho, el 75% de las víctimas son abusadas por alguien muy cercano, que pudiera ser el padre, el padrastro, el abuelo. En este tipo de familias en las cuales el abuso sexual forma parte de una dinámica psicológica que se ejerce en esa familia, de ciertos tipos de tiranía, de abusos de poder, etc., uno pudiera trabajar con el padre no abusador, motivar al padre abusador a someterse a un tratamiento, lo que no lo libera de las consecuencias jurídicas de su acción. Claro. Respondiendo solamente referente al marco terapéutico. Este tipo de abusador, el abusador regresivo, pudiera ser objeto de una larga terapia y reconocer su falencia y superarla, y eso también sería muy sanador para el niño. Es decir, que su agresor se disculpe con él, que se ponga en tratamiento y que él salga del rol de culpa, porque los niños experimentan a veces culpa de haber creído que ellos mismos provocaban el abuso y haberse puesto realmente en el rol que le corresponde, que es de víctima. Ahora bien, la cosa se pone color de hormiga en el abusador obsesivo. Y sobre todo en el abusador obsesivo que ya tiene rasgos de personalidad marcadamente antisocial, psicópata, desalmado, en que agrede físicamente a la víctima y sobre todo se le da muerte. Yo creo que por un criterio de
recursos habría que enfocarse en los casos que tienen más factibilidad de mejorar. Sí, y creo que como legislación chilena, así como estamos avanzando en que a los drogadictos no solamente y traficantes no solamente se les condena a reclusión, sino accesoriamente y sobre todo a los menores se les condena a tratamiento, lo que es muy positivo, a los pedófilos también debiera, como parte de la sanción del juez, indicarse tratamiento. Perversión o enfermedad. Ese siempre es un tema difícil que la ley tiene que abordar, porque si son enfermos, ¿por qué castigarlos? ¿Me entienden? Y sin embargo, si son verdaderamente perversos y llegan hasta las últimas consecuencias, como en tantas partes está sucediendo hoy día, hay países conocidos donde efectivamente desaparecen niños y después se transforman esto en pornografía espantosa hasta de muertes. Ahora, estoy haciendo así de gráfico, porque la pregunta que te tengo es, tú cuando tratas con ellos, ¿sientes lástima, misericordia por ellos o repudio cuando estás frente a frente a un pedófilo? Siendo muy honesto, uno tiene que trabajar su actitud como terapeuta. Es decir, uno no debe dejarse invadir por emociones naturales como la rabia, el desprecio, y considerar que tiene un ser humano que está sufriendo también. Es decir, muchos de ellos quisieran dejar esas conductas, pero no saben cómo. Si bien, como te explicaba, mi trabajo dentro de Gendarmería y en cárceles por razones de recursos está enfocado fundamentalmente a el tratamiento de problemas psiquiátricos como depresión, psicosis, droga, etcétera, más que a la rehabilitación. Sí los he atendido a casos de connotación pública y en general... ¿Puedes describirnos uno de esos casos sin nombrarlo? Sí, estoy pensando en un individuo de carácter débil, un poco afeminado, que con mucho miedo al interior de la cárcel, porque no era un ladrón avesado, sino solamente estaba por el delito de pedofilia y había tenido una vida absolutamente normal. Que hablaba con mucha suavidad, de modales finos, alto, delgado, y que sentía mucha vergüenza al llegar a su tema, que había sido agredido por otros internos, como tú bien dices, a pesar de que Gendarmería hace esfuerzos por relegarlos a ciertos módulos de delitos sexuales. Sin embargo, tienen que desplazarse al interior del penal para ir a asistencia médica. Y describiendo su conducta como un momento de descontrol y con bastante autojustificación, es decir, con baja capacidad de hacer insight, de mirarse hacia adentro y decir, bueno, lo que hice fue horrendo, dañé a un niño, sino que pensar, bueno, en realidad esto pudiera ser normal, a lo mejor en esta cultura se reprime, pero si estuviéramos en otra cultura no, quizás yo no le hice tanto daño, a lo mejor les permití algún conocimiento sobre la sexualidad, no las golpeé, no hubo intimidación, etc. ¿Y cómo responderías tú, perversión o enfermedad? Obviamente es un muy... Perversión sexual. ¿Tú crees que efectivamente son sin lugar a dudas actitudes y acciones de las cuales la persona se debe responsabilizar, y esta forma de anestesiarse y no tomar conciencia moral sobre estos temas es parte del problema social que vivimos, que no se sabe cómo catalogar a una persona y cómo hacerle enmendar sus caminos? Ahora, es muy probable, David, si las cifras que tú nos estás dando son efectivas, entonces en este momento nos están escuchando personas con tendencia pedófila. ¿Qué les dirías tú, mirando a la cámara directamente, qué les dirías tú a ellos para que pudieran enmendar su camino, pudieran sí tomar responsabilidad sobre su perversión? Yo les diría a los que están usando, por ejemplo, pornografía en Internet, y que se sienten hasta cierto punto libres de culpa, exculpados, porque dicen, bueno, yo no toco niños, yo solamente veo fotografías de niños desnudos en Internet, que también están abusando sexualmente de niños, aunque de manera indirecta, pero hay abuso, porque están financiando un lucrativo negocio que maltrata a niños, que los secuestra, y para finalmente terminar muertos esos niños.